Todo empezó con una publicación tonta en Reddit. Lo recuerdo con claridad porque esa noche no podía dormir. Eran cerca de las 2 de la mañana y me había metido al subreddit de lo paranormal solo por aburrimiento. La mayoría de las historias ahí son exageraciones o copypastas recicladas, pero había algo en el título que me hizo detenerme. ¿Alguien más ve esa casa que aparece solo por la noche? Era simple, raro, pero no sonaba como alguien tratando de asustar, sino más bien como alguien confundido. Entré. El post no era largo. La persona decía que desde hacía unos días, a partir de las 10 p.m., una casa aparecía en el final de su calle, que durante el día no había nada, solo un terreno baldío con pasto seco, pero en la noche, una casa pequeña, con luces encendidas y una lámpara amarilla colgando, se materializaba, como si siempre hubiera estado ahí. Decía que al principio pensó que era algo nuevo, que le estaban construyendo, pero después de ir de día y no ver nada, empezó a dudar de su propia cordura. Comentaba que el perro se ponía nervioso, que al acercarse la señal del celular se iba, y que la casa parecía observarlo. No lo decía con esas palabras exactas, pero lo insinuaba, como si al escribirlo en voz alta temiera que lo que fuera que estaba allí pudiera leerlo. Los comentarios fueron lo que me atrapó. Personas diciendo que también la habían visto. Uno decía que la había pasado en coche, que no recordaba ninguna casa en esa esquina, y que incluso su GPS lo mandaba por ahí como si no hubiera construcciones. Otro hablaba de una niebla espesa, de una radio que se oía desde dentro, aunque nadie contestaba la puerta. Y luego uno que me heló la sangre. Mi padre desapareció esa noche. Lo vi entrar a esa casa. Nunca volvió. Me quedé leyendo por horas. Había más de 100 comentarios. Algunos parecían troleo, como siempre, pero otros tenían un tono tan desesperado, tan personal, que no pude ignorarlos. Lo raro fue que al intentar volver a entrar al hilo unas horas después, ya no estaba. Ni el post original, ni los comentarios. La cuenta del autor también había desaparecido. Intenté buscar en el historial de Reddit, en cachés, en páginas que guardan contenido eliminado, pero era como si nunca hubiera existido. De no haber tomado capturas, habría pensado que lo soñé. Pero ahí estaban en mi galería, las imágenes del hilo, los nombres, los relatos. Algo dentro de mí me dijo que no debía ignorarlo, que algo real se estaba colando a través de esas palabras. Así que busqué. Empecé con el único dato claro. El usuario decía vivir en White Pines, cerca del cruce ferroviario. No hay muchos lugares con ese nombre, pero tras investigar un poco di con uno en el norte, un pueblo apenas mencionado en mapas, con menos de 2000 habitantes. Pequeño, antiguo, rodeado de bosque, y con un tren abandonado cruzando un viejo paso a nivel en el extremo oeste del pueblo. No fue difícil encontrar imágenes del lugar. Google Maps tenía una vista algo desactualizada, pero bastaba para identificar las calles mencionadas en el hilo. Había un terreno vacío justo al final de una calle sin salida, colindante con el paso ferroviario oxidado y cubierto por maleza. Lo curioso era que en las imágenes de día no había nada particular, solo pasto alto, algunas cercas viejas y basura acumulada. Pero algo me incomodaba. No sé cómo explicarlo, pero al mirar la foto con atención, sentí que el terreno no estaba vacío del todo, como si la sombra de una estructura aún persistiera ahí, impresa en un espacio donde no debería haber nada. Un contorno apenas perceptible, como un eco que la cámara no logró captar. Pasaron días sin que pudiera dejar de pensar en eso. Le conté a mi novia, que se rió y me dijo que ya era hora de cerrar Reddit por un rato, pero yo seguía mirando las capturas, ampliando las fotos, leyendo los nombres de los usuarios que habían comentado. Empecé a buscar sus perfiles, solo para darme cuenta de que la mayoría estaban suspendidos o eliminados. Uno de ellos, U-diagonal, fue un susurro. Tenía un solo post anterior antes del hilo. Una historia en otro subreddit, donde mencionaba una experiencia de niño viendo a su reflejo moverse por cuenta propia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba investigando un post. Estaba siguiendo rastros de algo que no quería ser visto. Esa noche, por puro impulso, busqué boletines locales del pueblo, noticias antiguas, casos de personas desaparecidas. Al principio, nada fuera de lo común, pero encontré algo enterrado en un archivo de un periódico regional de hace más de 30 años. Un artículo corto, casi sin detalles,
joven desaparece cerca del cruce ferroviario de White Pines. Última vez visto saliendo de su casa para una caminata nocturna. Testigos aseguran que fue visto hablando solo, mirando hacia un terreno vacío. No mencionaba ninguna casa. No había seguimiento, ni búsqueda. No me pregunten por qué lo hice. Solo sentí que debía ir. No tenía familia cercana, trabajaba desde casa, podía permitirme una escapada. Me tomé una semana. Reservé un auto y manejé hasta White Pines sin decirle a nadie. No tenía un plan concreto. Solo necesitaba comprobar por mí mismo si ese lugar existía y si era verdad lo que decían. Llegué al pueblo por la tarde. Era más pequeño de lo que imaginaba. Calles vacías, casas con techos oxidados, pocos negocios abiertos. Me alojé en el único motel del lugar, una construcción de los 70 que olía a madera vieja y humedad. Le pregunté al recepcionista si conocía el cruce del tren, y me dijo que sí, que nadie pasaba por ahí desde hace años. Cuando le pregunté por una casa en un terreno vacío al final de la calle, frunció el ceño. Me miró un segundo demasiado largo antes de responder que no había ninguna casa. Pero no me creyó. Lo vi en sus ojos. Y su voz tembló apenas al negarlo. Esperé a que oscureciera. Caminé por el pueblo fingiendo que solo paseaba, aunque por dentro me sentía al borde del colapso. El aire se volvió más frío conforme me acercaba al cruce. La vegetación alrededor estaba muerta, como si el lugar hubiera sido drenado de vida. Y entonces lo vi. La casa estaba ahí. Pequeña, oscura, con ladrillos húmedos, techos inclinados y una lámpara amarilla colgando del porche. No había ningún otro foco encendido en la cuadra. Ningún sonido. El mundo entero parecía contener la respiración. Me detuve unos metros antes. No sabía qué hacer. Tenía el celular en la mano, pero la pantalla parpadeó y luego se apagó por completo. Ya no respondía. Todo mi cuerpo me gritaba que me fuera, que no me acercara, pero la curiosidad, la necesidad de entender, de ver si todo era cierto, me empujó hacia adelante. Di un paso. La casa pareció volverse más nítida. Otro paso. El aire se volvió más espeso. El suelo crujía bajo mis pies como si pisara algo seco, frágil. Cuando llegué al borde del porche, sentí una presencia. No una persona, no algo físico, sino una conciencia. Como si la casa supiera que estaba ahí. Como si me hubiera estado esperando. Levanté la mano para tocar la baranda del porche. Estaba húmeda. No por lluvia, sino por algo aceitoso, frío, imposible de identificar. Me estremecí. El silencio era absoluto. Y entonces, sin haberlo tocado, vi cómo la puerta se abrió lentamente. No había nadie detrás, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz amarilla de la lámpara. Hubo un instante, justo cuando la puerta se detuvo, en que pensé dar media vuelta y salir corriendo. Todo en mi cuerpo me lo pedía. Pero también sentí que, si lo hacía, jamás volvería a tener paz. Que esa imagen me perseguiría por el resto de mi vida. Así que di un paso dentro. No había luz adentro, pero la oscuridad no era total. Se podía ver algo. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, con un patrón de flores negras sobre un fondo grisáceo. El aire olía a humedad, a madera podrida y algo más. Algo dulce pero rancio, como fruta descompuesta. El suelo crujía con cada paso que daba, y me sentía observado. No por alguien escondido, sino por la propia estructura. Como si la casa misma respirara muy bajo, conteniendo algo. Avancé por un pasillo angosto, sin cuadros ni puertas laterales. Al fondo, una luz tenue escapaba por el marco de otra puerta, entreabierta. Me acerqué. La mano me temblaba al empujarla.
Del otro lado había una sala, o lo que quedaba de una. Un sillón desvencijado, una radio antigua que emitía estática muy baja y al fondo una ventana con cortinas blancas que ondeaban ligeramente sin razón aparente. Ningún viento entraba y, sin embargo, se movían. Fue entonces cuando escuché un ruido que heló mi sangre. Un susurro. No entendí las palabras, pero provenía de mi derecha. Me giré. Había otra puerta, cerrada, al lado de un viejo armario. Me acerqué lentamente. Puse el oído contra la madera. El susurro era más claro ahora, pero no era una voz cualquiera. Era mi voz. Estaba repitiendo algo como un eco deformado. No debiste entrar. No debiste entrar. Y luego se detuvo. Retrocedí de golpe, tropezando con el borde del sillón. Me giré para salir corriendo, pero entonces vi algo desde el rabillo del ojo, detrás de la ventana. Una silueta. Alguien afuera, observando desde el jardín. Me acerqué, pero cuando abrí las cortinas, no había nadie, ni jardín. Solo niebla. Una niebla espesa que se extendía como un mar blanco en todas direcciones, cubriendo todo lo que había más allá de la casa. Ya no había calle, ya no había pueblo. Solo esa casa, suspendida en medio de una nada densa y silenciosa. El pánico me golpeó de lleno. Corrí hacia la entrada, pero el pasillo ya no estaba. Donde antes había una puerta, ahora había un muro. Palpé la pared desesperadamente buscando alguna grieta, una ranura, una señal de que había pasado por ahí minutos antes. Nada. La casa había cambiado. Me estaba encerrando. Sentí que el tiempo se volvía líquido, que mis pensamientos se estiraban como si todo estuviera ocurriendo bajo el agua. Empecé a gritar. Entonces escuché pasos. No eran míos. Venían del piso de arriba. Lentos, arrastrados, pesados, y descendían, uno tras otro. Sabía que debía esconderme, pero no podía moverme. Mi cuerpo entero se había gelado. La radio dejó de hacer estática y comenzó a emitir una melodía suave, antigua, como una canción de cuna distorsionada. No entendía cómo podía estar oyendo eso con tanto miedo recorriéndome las venas. Pero ahí estaba. Y los pasos seguían bajando. Fue el sonido del llanto lo que me desbloqueó. Un sollozo suave, apenas audible, que venía del armario junto a la puerta donde había escuchado mi voz. Sin pensarlo, lo abrí. El interior del armario estaba completamente oscuro. Un aire más frío se escapaba de él como si fuera una cámara aislada del resto de la casa. El llanto seguía, pero ahora sonaba más cercano. Metí la mano, esperando tocar alguna pared al fondo, pero no encontré límite. La oscuridad era profunda, imposible. Contra todo sentido me incliné y empecé a entrar. El espacio dentro no correspondía al tamaño del armario. Me arrastré al menos 1 metro antes de salir a otra habitación. Era más amplia, con las paredes cubiertas por lo que parecían ser fotografías clavadas con tachuelas, miles, decenas de miles, algunas amarillas por el tiempo, todas en blanco y negro. Me puse de pie con dificultad y tomé una al azar. Era un niño en bicicleta, captado justo al pasar frente a una casa de ladrillo. No reconocí el lugar, pero algo en la expresión del niño me perturbó. No sonreía, no miraba a la cámara. Estaba mirando algo detrás del fotógrafo. Tomé otra. Una mujer mayor, sentada en una mecedora. La casa era la misma. La lámpara amarilla colgando. Tomé una tercera. Un grupo de adolescentes parados frente al mismo porche que yo había pisado hace minutos. Y en el reflejo de una de las ventanas, algo deforme y largo parecía asomar por detrás de las cortinas. Cada foto era distinta, pero siempre estaba la casa. Siempre. Cambiaban las personas, los años, la ropa, el color del cielo, pero ella era el único elemento constante. Sentí náuseas y entonces encontré una foto más reciente. Era yo. Yo
parado justo donde había estado minutos antes, frente al porche, mirando hacia la puerta abierta. La imagen estaba mal encuadrada, como si se hubiera tomado sola o por alguien escondido. En la esquina inferior había una fecha. Hoy. Retrocedí. Me tropecé con algo. Un cuerpo. Era un maniquí al principio, o eso creí, pero al mirarlo bien, noté que tenía piel. Piel real. Rígida, seca, como si hubiera sido vaciada. La expresión era de terror absoluto. Los ojos abiertos, pero sin brillo. La boca congelada en un grito. Me acercó sin querer. No reconocí el rostro, pero colgando de su cuello había una tarjeta de identificación. U/huesos rojos. Sentí que me iba a desmayar. Me apoyé en la pared, pero al tocarla, las fotos comenzaron a caer solas, una tras otra, como hojas secas desprendiéndose de un árbol muerto. El llanto había cesado, y ahora se escuchaba otra cosa. Una respiración detrás de mí. Me giré. No vi nada. Corrí, como fuera. Como un animal herido, me metí de nuevo al túnel del armario, sintiendo que algo me rozaba los pies, que algo susurraba mi nombre muy bajito. Volví a salir a la sala principal, jadeando, temblando. La radio seguía tocando esa misma melodía de cuna, pero ahora con voces superpuestas, voces humanas, deformadas, como si alguien las hubiera grabado y manipulado. Todas decían lo mismo, una y otra vez. La casa te quiere. La casa te quiere. Me tapé los oídos, grité, golpeé a la radio con el puño hasta que se apagó. El silencio fue peor, porque entonces lo escuché. Desde lo alto de las escaleras, alguien descendía. No lo vi, pero lo oí. Cada paso era más lento que el anterior, como si la cosa que bajaba arrastrara un peso invisible. No esperé. Corrí hacia la cocina, buscando otra salida, una ventana, algo. La encontré, una pequeña puerta trasera con cerradura oxidada. La golpeé, la empujé hasta que cedió. Lo que vi del otro lado me quebró por dentro. No había jardín, no había noche, no había mundo, solo más puertas, miles, incontables, suspendidas en el vacío, flotando como islas sin tierra, cada una conectada con un pasillo corto, como si la casa no fuera una casa, sino un punto de entrada a un laberinto imposible, y de cada puerta se filtraba una luz distinta, un color, un sonido. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente susurraban mi nombre. Me quedé parado en el marco de la puerta trasera sin saber si respirar o gritar. Lo que tenía delante era imposible de asimilar. Era como si la casa no existiera en nuestro mundo, sino en un cruce, un nodo, una intersección donde convergían otras realidades, otras versiones de la misma pesadilla, y cada puerta, cada pasillo flotante, era la entrada a una variación del mismo horror. No podía retroceder, lo sentía, no porque estuviera bloqueado, sino porque algo dentro de mí sabía que si lo hacía, no saldría nunca. Lo que había comenzado como una simple curiosidad en un hilo de Reddit, ahora me estaba arrastrando por un camino sin retorno. Elegí la puerta más cercana. Estaba hecha de madera blanca, con una aldaba en forma de ojo cerrado. Al tocarla, sentí que me latía en la palma. Giré el picaporte. El interior era otra casa, parecida pero no igual. Esta tenía las paredes cubiertas de espejos, decenas, quizás cientos. Todos reflejaban versiones distorsionadas de mí mismo. Algunos lloraban, otros sangraban, uno me sonreía. Me acerqué a ese. Era yo, sí, pero más joven. Mi yo de hace 10 años, el que aún tenía esperanza. Me hablaba sin mover los labios. Su boca estaba cerrada, pero lo escuchaba dentro de mi cabeza. No es la casa, es lo que viene con ella. Es el eco, el parásito, el reflejo. No entendía nada, pero sentía que lo que decía tenía peso, una gravedad que me hundía el pecho. Volví a mirar los otros espejos. Uno a mi izquierda mostraba a alguien más. No era yo. Era un niño, solo, sentado en el suelo mirando algo frente a él que no podía ver. Lloraba en silencio. Me estremecí. Toqué el espejo y al instante sentí su tristeza, su miedo, su abandono. Era como si la casa absorbiera los fragmentos de quienes la visitaban, como si coleccionara emociones humanas como trofeos. El niño me miró por primera vez.
No tenía ojos. Retrocedí y salí de la habitación de espejos sin cerrar la puerta. Cada paso que daba sobre el pasillo flotante parecía desencadenar un susurro nuevo, un nombre, una promesa vacía. La siguiente puerta no era como las otras. Era metálica, oxidada, con una manija torcida. Al abrirla, me encontré en un cuarto blanco, completamente vacío, con una sola silla en el centro. Sentado, un hombre con un abrigo viejo me observaba. No se movía, no parpadeaba, pero respiraba. «No era para ti», me dijo. Su voz era como vidrio rompiéndose bajo una sábana. «¿Qué cosa?», pregunté, temblando. «No era para ti. La publicación no era para ti. Era para otro. Tú solo te colaste, pero ahora estás aquí, y eso cambia todo». Me acerqué un paso. Él negó la cabeza. «No lo hagas. Mientras más camines, más profundo caes. Ya has abierto 3 puertas. A la 7ª, ya no volverás a ser tú». Tragué saliva. Quise preguntarle cómo salir, cómo detenerlo, pero antes de que pudiera hablar, él se desvaneció. Así, sin ruido, como humo arrastrado por viento. La silla cayó sola al suelo y un chirrido lejano, como un violín afinado al revés, invadió el espacio. No podía pensar, solo actuar. Corrí de nuevo hacia el pasillo sin atreverme a mirar atrás. Cada nueva puerta que dejaba atrás latía como un corazón enfermo, como si mi presencia la hubiera despertado. Entonces escuché un grito, lejano, infantil, el mismo llanto que había oído antes, y supe que tenía que encontrar al niño. El llanto era intermitente, como si se apagara y encendiera dentro de mi cabeza, pero también sentía que venía de alguna parte concreta, como si pudiera seguirlo a través del eco entre las puertas. Caminé por los pasillos flotantes sin saber cuántos minutos u horas llevaba allí. No había noche ni día, ni cielo ni suelo. Solo yo, las puertas y un vacío que murmuraba cosas que no quería entender. A lo lejos, una de las puertas estaba entreabierta. A diferencia de las otras, esta no tenía forma definida. Era más una silueta oscura con bordes temblorosos, como si fuera una imagen quemada sobre un fondo negro. El llanto venía de allí. Me acerqué con cautela, cada paso hundiéndose en la sensación viscosa del aire que se había vuelto más denso. Empujé la abertura con la punta de los dedos. El espacio del otro lado parecía suspendido en una casa infantil, una habitación de niño. Una cama baja, juguetes, una estantería con libros desordenados y una luz azul pálida colgando del techo. El niño estaba ahí, sentado en la esquina, abrazando sus rodillas, balanceándose suavemente. Su rostro estaba oculto. Me acerqué despacio. «¿Estás bien?», pregunté casi sin voz. No respondió, solo se encogió más. Su camiseta estaba manchada, no de sangre, sino de algo oscuro y seco, como tinta derramada. Cuando me arrodillé para verlo mejor, alzó la cabeza. Era yo. Era mi cara a los 6 o 7 años. Mis mismos rasgos pero gastados, como si llevara siglos llorando. Me miró con una mezcla de culpa y esperanza. «¿Tú también entraste?», dijo apenas audible. «¿Qué es este lugar?», pregunté temblando. «La casa te recuerda. Una vez que entras, ya no puedes deshacer el recuerdo. Solo puede moverse, cambiar, habitarte». Quise abrazarlo, quise tocarlo para comprobar que era real, pero en cuanto extendí la mano, su cuerpo se deshizo en una nube de polvo azul que se disipó lentamente. Un murmullo surgió de los rincones, esta vez más fuerte, voces diciendo mi nombre una y otra vez, en diferentes tonos, edades, idiomas. Algunas lo decían con cariño, otras con burla, algunas lo gritaban, algunas lo susurraban desde adentro de mí. Caí de rodillas. No sabía quién era ya, no sabía si seguía siendo yo o solo una más de las copias que esta casa había guardado. Lloré, no por miedo, sino por la certeza de que no saldría de ahí. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Sentí una mano en mi hombro, fría, humana. Me giré y ahí estaba, una mujer
o al menos algo que tenía la forma de una mujer. No tenía ojos, solo cavidades profundas. Su boca era una línea delgada que se curvaba en una sonrisa sin emoción. Me miraba como si ya me conociera, como si supiera cada uno de mis pensamientos. «No debes quedarte aquí», me dijo sin abrir la boca. Intenté retroceder, pero no podía mover las piernas. «Llévame a casa», dije, fue lo único que salió de mi boca. «¿Qué casa?», preguntó, y su voz no sonaba como una voz, sino como un pensamiento metido en mi mente, áspero, seco. Entonces levantó el brazo y me señaló una puerta que no había visto antes. Una puerta blanca, pequeña, sin pomo, solo una cerradura y un espejo en el centro. Y en ese espejo, yo no me reflejaba. «No lo hagas. Mientras más camines, más profundo caes. Ya has abierto 3 puertas. A la 7ª, ya no volverás a ser tú». Tragué saliva. Quise preguntarle cómo salir, cómo detenerlo, pero antes de que pudiera hablar, él se desvaneció. Así, sin ruido, como humo arrastrado por el viento. La silla cayó sola al suelo, y un chirrido lejano, como un violín afinado al revés, invadió el espacio. No podía pensar, solo actuar. Corrí de nuevo hacia el pasillo sin atreverme a mirar atrás. Cada nueva puerta que dejaba atrás latía como un corazón enfermo, como si mi presencia lo hubiera despertado. Entonces escuché un grito, lejano, infantil, el mismo llanto que había oído antes, y supe que tenía que encontrar al niño. Ver ese espejo sin reflejo me dejó sin aire. Era como si el universo me estuviera diciendo, sin palabras, que ya no existía, o que si existía, lo hacía en un lugar que no tenía memoria de mí. No soy alguien particularmente espiritual, pero en ese momento, parado frente a una puerta sin reflejo, entendí lo que debe sentir un fantasma. No miedo, ausencia, un hueco sin nombre. La mujer sin ojos desapareció sin aviso, como si nunca hubiera estado. Me quedé solo otra vez, pero ya no temblaba. No porque estuviera tranquilo, sino porque algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Una parte que me sostenía ya no estaba. Solo quedaba avanzar, tocar esa puerta, saber qué había detrás. La cerradura tenía una llave puesta. Era de esas llaves antiguas, pesadas, con un cuerpo de hierro frío. Giré con cuidado. Un clic seco. Empujé y lo que vi me paralizó por completo. Era mi departamento, cada detalle. El sofá azul con la costura suelta, las plantas medio muertas del balcón, la taza olvidada en la mesa de centro. Todo era igual. Incluso el reloj en la pared marcaba la hora que, en mi mente, debía ser la correcta. Pero había algo raro en el aire. Un olor metálico y una quietud, una perfección demasiado precisa. Entré lentamente. Pasé la mano por la superficie del sofá. Se sentía real, pero no cálido, no vivo. Caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Y ahí estaba yo, pero no era yo. El reflejo me observaba con una expresión diferente. No imitaba mis movimientos. Su mirada era la mía, sí, pero vacía, como si dentro no quedara nadie. Me hablé en voz baja. Mi reflejo no respondió, solo se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el lavabo, y me sonrió. Una sonrisa muy sutil, como de alguien que acaba de ganar una apuesta muy vieja. Corrí hacia la cocina, abrí el refrigerador. Vacío. Cada cajón, cada mueble, cada rincón, todo estaba ahí, pero todo estaba hueco, como una réplica perfecta hecha por alguien que nunca había sentido lo que es habitar un hogar. Me detuve en el pasillo que conecta al cuarto. La puerta estaba entreabierta. Algo me decía que no debía entrar, que si lo hacía, me quedaría. Pero entré. La cama estaba tendida. Encima, alguien dormía. Me acerqué, conteniendo la respiración. Y entonces lo vi. Era yo, dormido, pero con el rostro relajado,
pacífico. El pecho subía y bajaba con un ritmo perfecto. Me vi a mí mismo como si nunca hubiera pisado esa casa, como si no supiera lo que era perderse. Me vi en paz, feliz incluso, y supe que eso no era real. Di un paso más. Entonces el yo que dormía abrió los ojos. Me miró directamente y dijo: «No vuelvas a abrir el hilo». Después, todo se deshizo, como si fuera una pintura al agua corriéndose con lágrimas. El cuarto, la cama, el cuerpo dormido, el espejo, el techo, todo empezó a derretirse, y sentí que mi cuerpo también, que mis huesos se licuaban, que mis pensamientos se resbalaban hacia el suelo como si ya no pudieran sostenerse dentro de mí. Grité, pero el grito no salió de mi boca, salió de todas las puertas que había cruzado. Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en la primera sala, la radio estaba apagada, el sillón vacío, y la puerta por la que había entrado esa primera vez seguía cerrada, pero todo se sentía distinto, más frío, más gastado, como si cada paso que había dado en ese mundo de puertas hubiera drenado parte de la casa también. Me incorporé con esfuerzo. Sentía la cabeza hueca, las piernas entumecidas. Miré mis manos. No parecían mías. Tenían una palidez vieja, como si llevaran mucho tiempo sin ver la luz del sol. Quise salir, correr, volver al mundo real si es que aún existía. Pero cuando llegué a la puerta principal, la que recordaba haber cruzado al principio, no llevaba a ningún lado. Literalmente. Abrí y más allá solo había oscuridad. No noche, no espacio. Un vacío absoluto, sin sonido, sin sensación de profundidad. Un lugar que no era un lugar. Cerré de golpe. Me senté en el suelo y empecé a llorar. No sabía cuánto tiempo pasó. Las lágrimas no parecían importar. Ni siquiera estaba seguro de seguir siendo una persona. Pensaba en mi nombre y sonaba ajeno. Pensaba en mi rostro y no lo recordaba con certeza. Pensaba en el hilo y lo único que podía ver era una cadena de voces, nombres de usuarios que ya no existían, frases escritas por gente que probablemente jamás había tenido rostro. Entonces, sin razón aparente, la radio volvió a encenderse sola, pero esta vez no era estática ni una melodía distorsionada. Era una voz, clara, directa, humana. «¿Sigues ahí?», dijo. Me levanté de un salto, me acerqué a la radio. No había botón de volumen, ni dial, ni bocina visible, solo una voz saliendo de la madera gastada. «¿Quién eres?», pregunté. La voz dudó un segundo, como si estuviera calibrando mi tono. Me llamaba Koala Astral. Antes, en el hilo. ¿Lo recuerdas? Sí. Sí. Lo recordaba. Fue uno de los primeros en comentar. Decía haber pasado en coche por la casa. Dijo que la silla del porche se movía sola. Esa cuenta había desaparecido, suspendida, eliminada, pero ahora estaba hablando. «¿Dónde estás?». «En alguna parte más profunda. Es difícil explicarlo. Pero si estás escuchando esto, aún tiene salida». «¿Cómo?». Un crujido, como interferencia. Luego la voz volvió. «Tienes que encontrar el post original. Está escondido en uno de los pasillos. No en Reddit, en la casa. El primer hilo, el que nadie debía abrir. Aquel que fue escrito por lo que habita aquí». «¿Por qué?». «Porque solo el autor puede deshacer lo que escribió, y lo escribió con sangre de gente como tú, como yo, como el niño que viste». Tuve que apoyarme contra la pared. Sentía que me desvanecía. Pero algo en mí se activó. Un instinto. Un impulso. Si había una posibilidad, por mínima que fuera, debía intentarlo. ¿Y si no lo encuentro? La voz guardó silencio por un largo momento. «Entonces, te convertirás en parte del decorado». Y se cortó. La idea de que el hilo original
el post que lo desencadenó todo, estuviera escondido dentro de la propia casa me parecía absurda, hasta que dejé de pensar en la casa como un lugar. Ya no era una construcción, era un sistema, un cuerpo vivo, un archivo que contenía experiencias, recuerdos, personas atrapadas en forma de habitaciones, pasillos, puertas. Todo lo que había sido contado en aquel hilo no era un relato, era un mapa, un ritual incompleto. Caminé por la casa como si pudiera leerla, como si los muros y las escaleras me hablaran. Había algo que había pasado por alto, algo que ya había visto pero no comprendido. Volví al armario por donde había entrado a la sala de las fotos. Revisé una por una, esta vez buscando rostros conocidos. Me detuve en una de un adolescente frente a un monitor. Había un logo muy pequeño en la esquina de la pantalla. Reddit. Lo amplié. Se podía leer el comienzo del post. Las palabras iniciales. ¿Alguien más ve esa casa? Era la primera versión. Había sido escrita antes, mucho antes del post que yo leí. Este chico, él fue el primero en encontrarla. Miré la parte inferior de la foto. Una fecha. Era de 2012. El hilo había sido creado más de 10 años antes. Había circulado, desaparecido, vuelto a subir por otra cuenta, reescrito, disfrazado. El post que me atrapó no era el original. Era solo la forma más reciente del anzuelo. Pero todo venía de ese primer texto. Esa primera mirada que alguien dirigió hacia la casa. Empecé a buscar esa habitación. Sabía que debía haber una con una computadora, o una réplica, una memoria conservada. Crucé otra puerta, luego otra. Una me llevó a un pasillo cubierto de pantallas encendidas. Todas mostraban fragmentos de hilos de Reddit, comentarios sueltos, nombres de usuario parpadeando como luciérnagas moribundas. Vi uno que reconocí. U- fue un susurro. Lo toqué con la yema del dedo, y el texto se expandió sobre la pared. Estoy guardando este hilo. Si lo borran, que quede constancia. La casa no está en ningún mapa, pero todas las noches, a las 10:13 p.m., alguien la ve. Y cada 13 días, alguien desaparece. La fecha del comentario coincidía con el día en que yo lo leí. Empecé a sumar, a contar. 13 días antes, otro desaparecido. 13 días después, hoy. Yo. La casa no elegía al azar. Era una programación, un ciclo, una ofrenda periódica, y los hilos eran las migas de pan para guiarnos hasta ella. Nadie forzaba la entrada. Todos íbamos voluntariamente. La curiosidad era el sello. Entonces vi la última pantalla, más grande, más brillante. Mostraba solo una línea de texto en fuente roja, titilando. Este post ha sido eliminado por el moderador original. Pero debajo, casi imperceptible, había un enlace. No cliqueable, pero real. reddit.com/r/comments/Q1x7cz6 /el otro lado de la puerta. Ese era. Lo supe. Ahora tenía que encontrarlo en físico, porque en esta casa todo lo contado vive y todo lo leído se vuelve carne. La dirección del hilo, ese fragmento escondido como una clave en una pantalla moribunda, me dio un nuevo rumbo. Volví sobre mis pasos, si es que eso era posible en un lugar donde el espacio parecía girar sobre sí mismo. Cada puerta ahora vibraba con una frecuencia distinta, como si mi presencia las alterara. La casa me estaba leyendo también, y cada vez que me acercaba a una salida, parecía replegarse sobre sí misma, burlándose de mí. Pero yo tenía algo nuevo: intención. Empecé a repetir en voz baja el nombre del hilo, como un mantra. El otro lado de la puerta, el otro lado de la puerta. Las palabras se adherían a mi lengua como cera caliente, como si no quisieran ser dichas. Pero las seguí repitiendo, una y otra vez. Las puertas comenzaron a cambiar. Algunas se cerraron con violencia, otras se abrieron solas. Una de ellas mostraba una habitación con estanterías repletas de carpetas, como un archivo, pero con todo escrito a mano. Entré. Era un espacio cuadrado, con una sola lámpara colgando desde el techo, lanzando una luz débil y temblorosa. Las carpetas estaban organizadas por nombres, miles de nombres. Muchos eran usuarios de Reddit, otros eran nombres completos, algunos solo iniciales. Busqué el mío.
No lo encontré. Busqué por fecha. La más reciente coincidía con mi visita, el día en que abrí el hilo. Tomé esa carpeta. Dentro había una hoja doblada en 4. Al desplegarla vi la captura del hilo original, el post, y debajo la foto de la casa. Pero no como lo había visto yo. En esta imagen, la casa estaba viva. No tengo otra forma de decirlo. Las ventanas parecían ojos y la lámpara del porche colgaba como una lengua. La imagen parecía latir. Cuando parpadeé, la posición de las sombras había cambiado. Y había una frase escrita con tinta negra. Si lo miras demasiado tiempo, recuerda, él también te está mirando. Él, no la casa, él. Sentí un frío que me atravesó el pecho. Me giré y ahí estaba. Una figura, alta, flaca, como un hombre hecho de ramas secas envueltas en piel vieja. No tenía rostro, solo una cavidad donde debían ir los ojos. Y algo en su pecho palpitaba como un corazón colgado por fuera, latiendo con un ritmo que no era humano. Me observaba sin moverse. Entonces habló, pero no con palabras. Su presencia me transmitió una idea clara, pura, perfecta. Gracias por leer. Comprendí. Leer el post era el acto ritual. El texto era una semilla. Cada vez que alguien lo leía completo, él podía extender su raíz en esa mente. Y si alguien lo compartía, si alguien lo comentaba, abría otra puerta. Y el ciclo continuaba. Yo era solo una puerta más. No sé si me desmayé o si simplemente dejé de estar por unos minutos. Cuando volví a ser consciente, estaba de rodillas en el suelo del arquimo, con la carpeta abierta frente a mí y una quemadura leve en la palma derecha, justo donde había tocado la foto. Me dolía, como si esa imagen, esa cosa, me hubiera marcado. Ya no podía engañarme. No era un sueño, no era una ilusión. Había cruzado el límite de lo comprensible. El texto que leí fue el umbral. El hilo no era un aviso, era un disfraz, una entrada cuidadosamente decorada para parecer inofensiva. Y nosotros, los curiosos, éramos el cebo y el sacrificio a la vez. Me puse de pie con dificultad. No sabía si buscar otra salida o aceptar que ya era parte del sistema, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Aún tenía las capturas, las imágenes del hilo eliminado. Estaban en mi celular, aunque este no respondía desde que crucé la puerta por primera vez. Lo saqué de mi bolsillo. Negro, sin encender. Pero al mirar la pantalla apagada, vi algo que no debería haber estado ahí. Mi reflejo. No el de mi rostro, sino una imagen exacta de mí, parado frente a la casa, con el fondo del cielo como una tormenta perpetua. Era una fotografía, una nueva. Nunca la tomé. Y debajo, en letras pequeñas y rojas, el mismo mensaje. Gracias por leer. Empecé a entender lo que Koala Astral había querido decir. Que al guardar el hilo, al capturarlo, al compartirlo incluso con mi mente, había sellado algo. Que el post seguía vivo gracias a mí. Y que si quería romper el ciclo, tenía que destruirlo desde la raíz. Pero no sabía cómo. Entonces recordé la frase del hombre de la silla. Solo el autor puede deshacer lo que escribió. Si eso era cierto, debía encontrar al autor original, el primero, el que publicó en 2012, aquel que escribió el post que inició todo. Busqué en las carpetas por esa fecha. Encontré una más antigua que todas las demás. Estaba sellada con cera roja. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una hoja manuscrita. No era un post, era una carta. No sé qué he hecho. Solo escribí lo que vi. Pero ahora no puedo dejar de soñarla. La casa me visita. La casa me habla. Me dice cosas que no entiendo, pero que repito. Cuando subí el post,
Pensé que sería una forma de soltarlo, pero fue al revés. Lo sembré y ahora crece. Si estás leyendo esto, lo siento. Ya no tengo cuerpo, solo palabras. Por favor, no sigas leyendo. La tinta estaba corrida, no por agua, por sangre. Sentí que el papel respiraba en mi mano y por primera vez deseé no haber sido tan curioso. Quemé la carta. No sé cómo supe que podía hacerlo. No había fuego en la casa, ni cerillos, ni encendedores. Pero al leer la última palabra, mi palma ardió y el papel se encendió por sí solo. Las llamas no eran rojas, eran negras, densas, como sombras líquidas que devoraban el texto línea por línea. La habitación tembló, las paredes se agrietaron como si hubieran estado esperando ese gesto desde hace años. Una vibración profunda recorrió el suelo, y luego un grito, no humano. No animal. Era el sonido de algo que jamás debió ser nombrado, perdiendo su ancla, su puerta. Corrí. Las puertas comenzaron a cerrarse tras de mí, una por una, estallando en astillas, expulsando ráfagas de aire podrido. Las fotos de la sala se desprendían de las paredes por sí solas, descomponiéndose en el aire como cenizas. El niño del espejo me miraba sin rostro. La mujer sin ojos se disolvía en las escaleras. La radio explotó en 1000 pedazos justo cuando pasé frente a ella. El sillón ardía. La casa gritaba. No con una voz, sino con la memoria de todas las voces que alguna vez la nombraron. Llegué a la entrada. La puerta principal estaba abierta. Y del otro lado, la calle. La real. De noche. Silenciosa. Salí sin pensar. Corrí sin mirar atrás. La casa se encogía atrás de mí, desdibujándose como un dibujo viejo bajo la lluvia. En segundos, ya no estaba. Solo quedaba el terreno baldío, el pasto alto, la basura y el cielo. Intacto. Caí de rodillas. Lloré como un niño, como el niño que vi ahí adentro. Mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo. Estaba encendido. La pantalla mostraba la galería. Las capturas del hilo seguían ahí. La última era distinta. Una foto de mí, parado frente al terreno baldío. La tomé yo. O eso parecía. Pero la hora era imposible. Decía 10:13 p.m. del día siguiente. Un día que todavía no había ocurrido. Volví a casa. Nunca conté esto. Hasta ahora. Porque esta mañana, mientras revisaba Reddit, apareció en mi feed un post extraño. Sin nombre de usuario, sin votos, solo una línea. ¿Alguien más ve esa casa que aparece solo por la noche? Y justo debajo, mi foto. La misma. La del terreno. Pero con una diferencia. La casa está ahí. Otra vez. Y yo no recuerdo haber subido nada. Si alguien está leyendo esto, bórralo. No lo guardes. No lo compartas. No comentes. No mires la foto por mucho tiempo. No digas el nombre del hilo en voz alta. Y por todo lo que amas, nunca abras la puerta si escuchas una radio sonando estática después de medianoche.